Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Muy buenos días, amigos que nos sintonizan. Nuevamente con ustedes, su servidor Carlos González. Es un placer para nosotros, Laicos en Acción, pues estar con ustedes de nuevo. Hoy con un tema bastante interesante, pues todos los temas son interesantes y a veces hay temas más profundos, hay temas menos profundos, pero siempre son interesantes.
Hoy tenemos guerra de oración, guerreros de oración, pero guerreros de oración. ¿Qué es un guerrero de oración? Bueno, un guerrero de oración es una persona que tiene un ministerio así como un don que el Espíritu Santo le da a ciertas personas que se dedican a orar, ya sea por su familia, por el entorno, por la iglesia, por hermanos que van y oran por otros y tienen ese ministerio. Es un don que el Espíritu Santo da a ciertas personas que pasan constantemente en oración. Vamos a tener tres ejemplos de ellos, eh, que son Daniel, Enoc y Moisés. Esos tres ejemplos los vamos a tener hoy. Vamos a agarrar esos tres guerreros de oración, a Daniel, a Enoc y a Moisés. Vamos a descubrir ciertas características que ellos tenían y, y por lo tanto que ellos puedan enseñarnos a través de la escritura cómo orar. Porque a veces uno dice, pero es que yo oro y Dios no me escucha. Uno cree que las oraciones no pasan del techo, pero no creas, es así. Dios te va a escuchar. Dios te va a escuchar cada vez que tú le invoques. Simplemente que a veces lo hacemos incorrectamente para nuestro beneficio. Y Dios lo que quiere es transformar tu corazón para que sirvas de propósito en la vida que Dios te ha dado. Vamos a orar saludando a la mamá y a doña Deima, que son fieles oyentes, eh, y, y a otras personas, eh, doña don Eliezer, doña María Elena, que son básicamente las personas que nos ayudan a mantenernos en pie. Espero que iglesias, los padres espirituales, pues se encuentren bien. Y aquí nosotros, pues, básicamente estamos dando un poquito de lo que hemos aprendido y hemos aprendido con el Señor. Pues el Señor nos ha permitido eh, tener, y también es un don, es un ministerio. Hoy, Guerreros de Oración, pues básicamente se va a enfocar en esa clase de oración que tú tienes que hacer para poder ser escuchado y que el Señor pueda hacer en tu vida una transformación. Sin más, vamos a tener una oración antes de empezar y arrancamos ya. Padre Celestial, tú que moras en lugares inaccesibles para el ser humano, estás en el lugar santísimo en este momento, según lo que dice la Escritura. Estás llevando juicio por la tierra con cada libro que es pasado en su descanso con los seres humanos. Cada vez que un ser humano descansa, sus libros son tomados y llevados a juicio para que cuando tú vengas con voz de mando y con trompeta de Dios, los muertos sean levantados con un con santa, con un santo cuerpo, con una santa esperanza y con un propósito inquebrantable de ir a morar en las mansiones celestiales por 1000 años. Luego regresaremos de esos 1000 años a poblar la tierra, esa tierra, Señor, que tú nos diste desde el Edén, y nunca más volverá el pecado, porque lo erradicarás en este mismo lugar. Todo esto, Señor, nos ayúdanos a entender y que tenemos un propósito por el cual, Señor, tenemos que dar un mensaje de amonestación, un mensaje de arrepentimiento y un mensaje, Señor, sobre todo, que cada día se lucha, cada día se pide perdón, cada día, Señor, buscamos tu rostro en oración para seguir trabajando en el nombre de Jesús. Amén. Siguiente. Dice así, vamos a ir a Salmos 116, 1 y 2.
Salmo 116, 1 y 2, y dice así: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré mientras yo viva. Bueno, esa es la introducción al tema. Amo al Señor porque ha escuchado mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por eso lo invocaré mientras yo viva. Es interesante, la semana pasada hablamos de cómo hacía las oraciones de Jesús. Jesús se levantaba tipo 3, 4 de la mañana antes de rayar el sol, antes de rayar el sol, y iba del Padre a pedir básicamente la agenda del día. Él se le agendaba el día junto con el Padre Celestial. Así deberíamos ser todos los seres humanos que seguimos a Jesús. Levantarnos de mañana, básicamente necesitamos ir a tomar ese refrigerio en la mañana y para tener una cobertura especial. Cuando tú te levantas en la mañana y oras, tienes muchas expectativas diferentes, porque el Espíritu Santo te puede decir: llévate un libro, o llévate un tratado, o llévate una palabra del Señor, o en ese mismo momento con tu teléfono, que para eso sí es bueno que sirvan, mandes un mensaje, porque el Espíritu Santo te motivó a escribirle a ciertas personas. O mándale un texto bíblico. Eso es muy interesante. A veces uno se levanta, a mí me ha pasado, se levanta a veces y uno viene como bajoneado, eh, normal de la vida. Uno está en altos y bajos. Mientras que estemos en este cuerpo vamos a tener esos desequilibrios, de estar arriba, punto abajo, a estar aplastados, como dicen. Y que un mensaje te llegue al punto en el preciso momento que tú lo necesitabas. Ahí es donde ves tú la mano del Señor diciéndote: aquí estoy, tranquilo, tranquilo. No te he soltado, sé lo que eres, sé lo que has hecho, porque tú me has contado, porque dice: métete en tu recámara y a sola cuenta. El original dice: cuenta tus cuitas al Señor. Ese dice el original. Entonces, hay que hablar claramente con nuestro amigo. Dios es un amigo. Dios es un ser especial, que Dios te ha dado la oportunidad de expresarte, de pensar, de analizar, de buscar las mejores condiciones, a pesar de que dentro de ti hay una genética que fue implantada, no venía en el paquete original, fue implantada por Satanás al desobedecer en el Edén. Esa genética pues pasó a todos los seres humanos, a todos. Tú puedes ser el ser más criminal, ateo, pero si tú reconoces en algún momento de tu vida a Cristo Jesús y lo reconoces y pides perdón realmente de corazón, en ti comienza a haber una transformación. Porque el Señor no va a ver tu pecado, va a ver tus logros. Y esos logros se escuchan y se van de gloria en gloria, en victoria, cada vez que estás de rodillas ante Él, pidiéndole súplicas en oración. A veces vamos en el bus y tienes necesidad de orar y no puedes arrodillarte, pues hazlo sentado, cierra tus ojos y pide al Señor en oración. A veces vas manejando en el carro, no vas a poder cerrar los ojos, pero habla con Él. Habla como si fuera un amigo, aunque te diga que estás loco. Mira que él está hablando por teléfono o va loco. Y habla con el Señor. Discute con el Señor. Pelea con el Señor. ¿Quién dice que es malo?
Abraham no peleó, Jacob no peleó, Jacob peleó con Dios y ganó. Eso es lo que dice la Escritura. No solamente es pedirle cosas, es discutir con Él, es llegar a sentir que tú tienes totalmente la confianza en Cristo, que puedes discutir cualquier tema, cualquier tema. Él te va a entender en la circunstancia en que te encuentres. No es necesidad de que te pongas un revólver en la cabeza porque ya no hay solución, ¿no? Ni una soga al cuello, ni tomas pastillas, no. Cada vez, a veces las personas que están en esa condición, o hemos estado en esa condición, de tomar un paso no adecuado, el Espíritu Santo nos habla. Y a veces por orgullo, seguimos con nuestra terquedad de hacer lo que Satanás quiere, y es eliminarnos, autoeliminarnos. Dios permite muchas cosas para Él gloriarse y que tú reconozcas la autoridad de un Dios eterno, amoroso, que quiere lo mejor para ti y que en la oración Él no te va a dar lo que no te conviene, Él te va a dar lo que sí te conviene. 86439539, un servidor, Carlos González, para oraciones o para llevarte algún documento. Si quieres estudiar con nosotros diariamente, pues yo te puedo llevar un libro donde puedes una guía para que podamos orar con estos temas. Siguiente. Dice así. Dice así. Todos los seres, incluidos la humanidad, fueron creadas por Dios con la capacidad de comunicarse entre sí y con Él. Desgraciadamente, los seres humanos perdimos la capacidad de comunicarnos directamente con Dios cuando Adán y Eva pecaron. Aquí cuando habla directamente con Dios era que lo veíamos cara a cara. Cara a cara lo veíamos a los ángeles. En ese momento Adán veía a los ángeles. En ese momento Adán veía a Dios cara a cara. Pero en el momento que se peca, esa cobertura, ese aro de luz, que es la santidad, se perdió. La justicia que teníamos nosotros, que es justicia, esa santidad es justicia propia, se perdió. Por eso es que en un acto solemne, Dios deja un proceder de tomar un cordero o un animalito y sacrificarlo. ¿Por qué? Porque ese animalito en el futuro lo iba a dejar representado mientras que él venía a la tierra. Era un cordero o una tórtola, siempre en son de pedir perdón, porque a partir de ese momento fuimos expulsados del Edén. Ya no podíamos estar en el Edén, porque acuérdense que en el Edén habían dos árboles, uno del conocimiento del bien y el mal, y el otro, el árbol de la vida. Ese árbol de la vida, si nosotros lo tocábamos, o Adán lo tocaba en ese momento, que ya había pecado, el pecado se hubiera hecho eterno. Y no hubiera podido venir Cristo a rescatar a la humanidad. Entonces Dios, en su sabiduría, expulsa a Adán y Eva del Edén. Consecuencias de que Caín, pues, no entendiera el proceder del cordero, ni ser expulsado a pesar del conocimiento que tenían otros, porque fueron educados de la misma forma. De la misma forma fueron educados. Aquí vamos a ver con Daniel orar en tiempos peligrosos, orar en la postura adecuada. ¿Cuál es la postura adecuada? De pie, sentado, agachado, con cara al piso. Vamos a ver cómo lo hacía Daniel. Enoc, ¿cómo oraba Enoc? ¿Cómo lo hacía Enoc? Moisés, ¿cómo oraba Moisés? ¿Cómo hablaba con Dios? ¿Cómo intercedía por su pueblo? Todas esas características vamos a ir viéndolas hoy. Siguiente.
Vamos a ver a Daniel. Vamos a Daniel. Dice Daniel 9:3. Daniel 9:3 dice así. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Por su confianza en Dios, Daniel recibió inteligencia, capacidad para interpretar sueños y sabidurías. Eso está en Daniel 1. Ahora recordemos un poquito. Daniel es apresado en Jerusalén, llevado a Babilonia, donde con sus amigos deciden en oración no contaminarse con la comida del rey. Eso tiene una situación bíblica, profética. Eso es para nuestro tiempo. Y el primer tema de Daniel es con respecto a la alimentación que vamos a tener en este último tiempo. Una alimentación totalmente prostituida, una alimentación totalmente mala, en la cual lo que es de origen vegetal va a ser totalmente erradicado, va a ser apartado, y nosotros tenemos que volver a ese sistema original. Si vamos a Apocalipsis, Apocalipsis es un tema muy bonito cuando estamos en profecía. Apocalipsis 14, uh-huh. Ok, 14:6 dice así: y vi otro ángel volando en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicar los moradores de la tierra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Tenía un mensaje para toda la tierra, un mensaje global. Dice, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad. Oiga, un tema de adoración. ¿Por qué un tema de adoración? Porque en el último tiempo la adoración va a ser también muy prostituida. La oración va a ser muy prostituida. Y vamos a tener eventos en los cuales vamos a creer que estamos en la posición en que Dios, estamos hablando con Él, pero no es con Dios que estamos hablando. Tenemos que tener mucho cuidado en ese aspecto. Y hay temas en la Biblia donde nos explica cómo se hacía en Baal para adorar a Baal. Brincaban, se zanqueaban, se caían, brincaban como si estuvieran poseídos, o pasaban corriendo para allá y para acá. Son prácticas, bíblicamente hablando, satánicas, porque el Espíritu Santo no se comporta así. El Espíritu Santo se comporta correctamente, con mansedumbre, con inteligencia y con sabiduría, despertando los sentidos y despertando el corazón para que lo puedas entregar al Señor. Y sigo con el tema. Dice, adorad al Señor, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok, ¿qué está diciendo aquí el Señor con lo que estamos hablando? Que en oración Daniel tomó lo que estaba en el Edén y lo que le enseñaron sus padres a ponerlos en práctica cuando ya no estaban, cuando no lo veían. Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse porque sabían que en ese banquete lo que estaba en la mesa, que para muchos hebreos también fue delicioso, para ellos no, a pesar de que eran hebreos. Es muy interesante porque no solamente ellos estaban. Ellos venían siendo capturados y pasaron como 3 meses en el desierto, y cuando llegaron fueron bañados, educados, 3 años, y ahora sí. Oh, no, en ese día, perdón, fueron educados 3 años. Pero antes de hacer todo eso, Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la primera comida que vieron. ¿Por qué? Porque sabía que esos pueblos eran pueblos paganos y que toda esa comida que estaba ahí había sido dedicada a Moloch o a los dioses paganos. Entonces ellos estaban muy claros y decidieron comer verduras, vegetales, agua. ¿Y qué pasó? ¿Se desnutrieron? ¿Su capacidad intelectual disminuyó? No.
Dice que estaban más robustos. En 10 días dice el comandante que estaban más robustos ellos que los demás. Entonces, la alimentación es algo muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a pensar mejor, a ser mejores educados y lo que quiere el Señor es transformar nuestro corazón. Seguimos tras una vida de oración. ¿Qué características había adquirido Daniel? Bueno, Daniel había adquirido ciertas características. Era un buen administrador, era muy buen administrador. Recordemos que él era el segundo aborto después del rey. Después del rey era el segundo. Era un buen administrador. Era íntegro. Con base a sus demás colegas, era muy íntegro. Eso es una característica. Diligente, ingobernable, confiable, honrado, fiel y leal, sin vicios alguno. Entonces, ¿qué son estas características? Estas características las da el Señor cuando tú tienes un sistema de comunicación con Él. Cuando tú te comunicas con Él, te vuelves un buen administrador porque todo lo consultas a Él. Eres íntegro. ¿Por qué? Porque Dios te dice, no, por ahí no es. Diligente, eres muy prudente a la hora de hacer las cosas. Ingobernable, sí, eres libre, porque te gobierna Cristo. Él es el que te indica hacia dónde vas. Confiable, te vuelves confiable. Las personas te ven un espíritu totalmente diferente. Honrado, fiel y leal. Sin vicio alguno. Todas estas características las da el Señor como dones. Siguiente. Orar en tiempos peligrosos. Aquí Daniel también 9:3 nos dice así: y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y luego en ayuno, en silicio y ceniza. Daniel tuvo diferentes pruebas. Esa fue la primera prueba con Nabucodonosor. Después vino con Ciro, viene un decreto. Como los que estaban alrededor de Daniel veían que él era íntegro y próspero y no se arrugaba, como decimos nosotros, le hacen una trampa, hacen una ley, un edicto, donde es prohibido orar al Dios solamente al rey. Entonces, si no, en 30 días, si oran a otro rey, es metido al pozo de los leones. Al final de la historia es una historia muy bonita. La invito a que la puedas encontrar en el libro de Daniel. Daniel descubre ciertas características, o podemos descubrir ciertas características con Daniel. Era constante en oración y oraba 3 veces al día. Era predecible. Abría sus ventanas hacia Jerusalén. Él abría las ventanas hacia Jerusalén, ponía su banquito, sus cositas, y él oraba libremente. Él no le tenía, hoy, ¿qué dirán? Nada de esas cosas. No, él era libre. Tenía hábitos concretos, oraba arrodillado. Él hacía su oración arrodillado ante Dios, poniendo su rostro siempre en tierra. Y básicamente a Daniel lo que pedía era gracia y misericordia. Siempre se vio envuelto en problemas por su creencia. Entonces él siempre pedía gracia, que lo encontraran en gracia para él poder expresarse y llevar las cosas correctamente. A veces nosotros no pedimos eso. A veces pedimos un carro. A veces pedimos ciertas cosas que no nos llevan a ningún lado. Entonces, si tú pides gracia, pides misericordia, pides conocimiento, ¿para qué? Para que tú puedas llevar un mensaje y servirle a las demás personas de ejemplo, más cuando uno ha tenido una vida bastante
acelerada, es importante que las personas vean un cambio en ti, y ese cambio no viene solo. Usted no puede cambiar por usted mismo. Ese cambio viene cuando usted tiene una intimidad a solas con Dios. Solamente de esa forma usted puede tener un cambio. Ese cambio puede ir en progresivo siempre y cuando esté a solas en las madrugadas diarias con el Señor Jesús. Siguiente. Dice oración y la postura. Vamos a ver en Daniel 6:10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer siempre. Cuando tengas problemas, haz lo que hacía Daniel, arrodíllate y pide súplicas al Señor. Él te va a escuchar. Cuando estés en problemas, siempre que estés en problemas, que tu orgullo no se te vaya. Que ese orgullo no se te vaya, perdón. Que ese orgullo se vaya y que entre el Espíritu Santo a gobernar esa casa. Porque a veces el orgullo no nos permite avanzar. A veces no nos permite eh, entender los propósitos del Señor. Imagínense un ser que le haya caído de todo, que tenga problemas con su familia, que haya perdido la casa, que haya perdido el carro, que haya perdido sus hijos, que haya perdido su posición y su vida, está enfermo. Hay un caso en la Biblia. Ahorita espero que alguien me escriba y me diga quién es, la característica que acaba de decir. Esperemos a ver si aparece por ahí. Y nunca blasfemó contra el Señor. Siempre se mantuvo sobrio, siempre se mantuvo en comunión con el Señor, siempre oraba y le pedía al Señor que le diera fortaleza para soportar lo que estaba pasando. Para que estaba pasando. Pero siguiente en la postura. Vamos a ver en la postura cómo debe ser. Porque hay gente que dice, no, yo oro de pie. Yo oro con los ojos abiertos, yo oro con rodillas, yo oro con cabeza al piso. ¿Ok? ¿Cómo lo hacía Josafat? Josafat oraba de pie ante el pueblo. El rey David oró sentado, oraba sentado. Salomón oró de rodillas, con las manos alzadas. El pueblo inclinó su rostro en tierra y oraba. David, en su lecho de muerte, oraba postrado. Nehemías oró de pie y en silencio. ¿Qué quiere decir con esto? Hermano, que no necesitas un lugar, una postura para orar. Tú vas en el vehículo, comienza a hablar con el Señor, pelea con el Señor, ora con el Señor. Si estás en el bus, haz lo mismo, vaya hablando con el Señor. No necesitas interactuar con tu boca. Tu pensamiento es conexión directa con el Señor. Pídele oración que te proteja. Pídele oración que te deje llegar a la casa. Porque muchos seres humanos salen, pero no saben si van a regresar. De camino nos puede pasar algo. Siempre cubiertos por la sangre de Cristo. Enoc, ¿qué podemos decir de Enoc? Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Por la comunión que tenía. Dice así, Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. A Enoc le tocó vivir en tiempos difíciles, cuando la maldad de los antediluvianos iba en aumento. Acuérdense, la primera etapa de la tierra, antes del diluvio, fue vivida por Enoc. Enoc vivió en ese tiempo. Como hoy, porque la Biblia dice que es un tiempo parecido al que estamos viviendo hoy, donde la maldad va en aumento. Estaba Enoc. Enoc entendió el plan de salvación. Y aún lo entendió más cuando le nació su hijo.
él pudo ver el amor tan grande que tiene un padre hacia su hijo, cómo lo iba a entregar para salvar a personas y seres humanos que no quieren estar con él. Lo entregó por amor, por amor. Eso era algo impresionante e indescriptible para mí. La oración fue un factor importante en esa relación. Cuando más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. En ocasiones se retiraban a lugares apartados para poder estar más en comunión con Dios. A veces hay personas que les gusta ir a los ríos. Se va a un río y habla con Dios y se lleva a la familia y oran, o a la montaña, donde están tranquilos y puedan tener una comunicación y sienten ese poder que Dios les puede otorgar. Es muy lindo orar sintiendo a Dios en oración. Moisés. Vamos con Moisés. Dice Deuteronomio 3:34, dice así: y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Moisés habló cara a cara, como lo tuvo Adán y Eva. Cara a cara lo tuvo. Habló con Dios. Al oír la voz de Dios hablando desde el Sinaí, el pueblo de Israel pidió que no volviese a hablarle directamente, porque temían morir a causa de su voz. Imagínense el pecado de ese pueblo, que no se creían. ¿Por qué? Porque nunca tenían la comunión con Dios, a pesar de que era el pueblo de Dios. Tenían una comunión. ¿Por qué? Porque había unos seres, unas personas que oraban por el pueblo, y esa cobertura estaba básicamente cubierta, o para la redundancia, esa cobertura los protegía. Esa cobertura los abarcaba a totalmente el pueblo de Dios, aunque no tenían esa práctica de estar en comunicación. Solo quejas y quejas y quejas. Usted lo ve en el desierto, como dicen, y eran puras quejas, que mejor hubieran quedado en Egipto, que nos mandó a morir de hambre, a morir de sed, que sol, que lluvia, que esto, que el otro, tac, 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 que los gigantes, que no es, que sí, que está bien, que era una tierra que emanaba leche y miel y que tenía un fruto muy bueno, pero había gigantes. Todo eso. Si el Señor les había entregado todo, simplemente era pedirlo. Y nunca creyeron. ¿Por qué? Por la poca comunicación que tenían con el Padre Celestial. Siguiente. Oración intercesora, que aquí es donde básicamente también por las familias y por el pueblo. Dice así Deuteronomio 9:20: contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. ¿Qué quiere decirle? Que acuérdense que Moisés se fue a hablar con el Señor, y Aarón cedió ante el pueblo, cedió ante el pueblo para hacer un becerro de oro. Aarón era el sacerdote, era el que había quedado a cargo del pueblo mientras que Moisés volvía. Y él cedió ante la presión del pueblo y les hizo un becerro de oro y decía: este es tu Dios a que nos sacó de Egipto. Pero Moisés se intercede por Miriam o María, por su hermana, porque también hubo murmuración de parte de su hermana, su familia, contra Moisés. Y Miriam o María se llenó de lepra. Y Moisés intervino y oró por Aarón, porque era para muerte, para morir, para exterminarlo, y oró por Aarón. Y después oró también por Miriam, y fueron sanados.
por la intercesión de la oración. Por el pueblo, ¿cuántas veces no oró Moisés? ¿Cuántas veces no causó enojo ante los ojos del Señor? Y hasta el Señor le dice, ese pueblo tuyo, dame, dame un momento y lo desaparezco y sacaré de ti un nuevo pueblo. Y Moisés dice, no, 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 ¿cómo? Mi pueblo, no, no, no es mi pueblo, es tu pueblo. ¿Y qué dirán las demás personas? Que te sacamos de Egipto para qué? Que eres un Dios, ¿cómo? Es interesante la posición de Moisés. ¿Cómo intercede por este pueblo rebelde que lo tenía socavado? Al final él golpea una roca, porque ya era tanta la presión que tenía, golpea una roca cuando Dios le dijo, toca la roca, de ahí va a salir agua. Él la golpea y por ese acto Moisés no entra en la Canaán celestial. Perdió los estribos. Y la Biblia dice que era el hombre más manso hasta el día de hoy. Entonces entendamos algo. Hay métodos, hay una forma de orar y Satanás va a intentar que esa oración no llegue porque no sabes los procedimientos de una oración. Una oración lleva una petición, lleva una intercesión, intercede por alguien para beneficio de las demás personas. Dios no te va a dar a ti nada que no te mejore la vida por la parte espiritual. Dios tiene un propósito para cada ser humano. Y en tanto y cuando usted lo busque en oración, Dios le va a ir enseñando por dónde es el camino. Por dónde es el camino. Y terminamos con esta cita del Camino a Cristo, página 98. Es un libro muy interesante, muy lindo. Ojalá pudieran adquirirlo. Y si ustedes gustan, 86439539, lo podemos obsequiar. Si ustedes me lo piden, con mucho gusto. También recordarles que estamos en YouTube. Tenemos un canal que estamos arriba de los 1000 programas. Y esos 1000 programas han sido de estudios bíblicos, más que todo proféticos, testimonios de salud y de cómo prepararnos para el próximo regreso de nuestro Señor Jesucristo, que es un regreso inminente, inminente. Jesús viene a la tierra, estés preparado o no estés preparado, pero Cristo viene. Si quieres que también vayamos a tu casa a tener un estudio bíblico, con mucho gusto, 86439539. Estamos para servirle. Y si estamos en la área metropolitana, con mucho gusto. Y si estás fuera del área metropolitana de Costa Rica o de San José, tenemos hermanos que están en diferentes partes que podemos contactarnos y que ellos vayan y te visiten y te den la explicación de ese inminente regreso de Cristo Jesús, para que te enseñen sobre la justicia y cómo vendrá el Rey de Reyes y el Señor de Señores a recoger un pueblo fiel y obediente. No una iglesia, un pueblo fiel y obediente a la Escritura. Una cosa es la Escritura y otra cosa es lo que nos enseñan en las iglesias. Satanás lo que quería en el cielo, entiende, era un sistema de adoración para que lo adoraran, para que se postraran ante él. ¿Y ustedes qué creen? ¿Lo logró o no lo logró? Hoy hay sistemas de adoración que están, aunque no lo creas, en franca oposición con lo que dice la Escritura, con lo que el Señor dejó en su palabra. Y necesitamos abrir nuestra mente, corregir nuestros pensamientos y adaptarnos a lo que el Espíritu Santo nos diga en su palabra y hacerlo vivo en nosotros. Debemos orar también en el círculo de nuestra familia.
Y sobre todo, no descuidar la oración privada, esa privada que está que es tuya, porque ella es la vida del alma. Es imposible que el alma florezca cuando se descuida la oración. La sola oración pública o con la familia no es suficiente. En medio de la soledad, abrir vuestra alma al ojo penetrante de Dios. La oración secreta solo debe ser oída por el Dios que oye las oraciones. Ningún oído curioso debe recibir el peso de tales peticiones. ¿Qué quiere decir aquí? A solas, en comunicación directa con Dios. No hables, no hables. Satanás no tiene que escuchar absolutamente nada. Él no puede leer tus pensamientos, pero sí puede escuchar. Entonces, en oración, habla con Dios, pídele oración, en la soledad, en la quietud de tu cama, de tu habitación. En la oración privada, el alma está libre de la influencia del ambiente, libre de excitaciones, tranquila, pero fervientemente se elevarán la oración hacia Dios. Dulces y penetrantes serán las influencias que dimanan de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón. Amigo, ha sido un placer para nosotros nuevamente, Laicos en Acción, haber tenido este espacio. Gracias a Radio Costa Rica, 930 AM, por su frecuencia, por el espacio brindado a doña María Elena y a don Eliezer. Que Dios los siga bendiciendo y prosperando a toda su familia, cobertura en especial, y a los televidentes y a los oyentes, pues Dios les bendiga siempre y donde estén, que la mano de Cristo y su sangre los cubra por siempre. Un placer, se despide Carlos González, que tengan un feliz sábado. Recuerden, hoy es el día del Señor, según lo que dice la Biblia, el séptimo día es hoy, sábado, no domingo. Y eso también es una alteración al sistema de oración que Satanás implementó. Búsquelo. Sería interesante que lo vayan a buscar. Está en Génesis, está en Éxodo, está en la ley. Y la ley, recuerde, la ley viene del cielo, no viene del Edén, ni del Sinaí. Estaba en el cielo, porque Satanás fue expulsado desde el cielo, porque pecó. Y según Juan, primera de Juan 3:4, dice que todo el que peca quebranta la ley. Entonces, los invito a estudiar, los invito a prepararse, que Dios tenga mucha misericordia, que les dé mucha gracia, o nos dé mucha gracia, y que nos vemos la próxima semana, si Él lo permite, por este mismo canal y hasta la misma hora. Dios los bendiga. Feliz sábado. Bendiciones. Dios te